doy la bienvenida a Reflexiones con Jimena y quiero hablarte acerca de un tema que nació a través de las lecturas bíblicas que hacemos y cuando me topé con Romanos capítulo 3 del 25 al 26. Acompáñame. Y dice así: pues como está escrito, no hay justo, ni uno solo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles, no hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Vaya, esta cita es un poquito fuerte y obviamente los que conocen la Biblia saben hacia dónde va lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Pero en particular cuando la estaba meditando y con la ayuda de las ampliaciones de la Biblia y escritores que hacen estudios extensivos acerca de la palabra, puedo encontrar que aquí se está tocando un tema neurálgico y es por eso que hoy traigo esta reflexión y es la culpabilidad del hombre. ¿De qué se trata esto? Por lo general y en la mayoría de los seres humanos normales, obviamente porque hay ciertas personas que traen una enfermedad patológica de nacimiento que son los que dicen psicópatas que no entienden entre el bien y el mal, pero por la generalidad en los seres humanos podemos distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Obviamente desde niño podemos encontrar cuando un bebé sabe que cuando la mamá le ha enseñado un no, ahí no, y el niño lo está haciendo, ellos se ocultan o reconocen que están haciendo mal. Entonces, con eso quiero llevar a que el hombre por naturaleza tiene una conciencia del bien y del mal. Vaya, ese fue el árbol que comieron Adán y Eva al inicio de esta vida, del mundo. Entonces podemos entender que todo ser humano puede distinguir si no ha cauterizado su conciencia cuando sus obras están haciendo un bien o un mal a otros o cuando realmente están violando no solo la ley de Dios, sino que tan sencillamente la ley del hombre, que es obvia por señales y porque la conocemos según las ciudades donde vivamos. Con esto quiero introducir, o lo que quería introducir, es que hay una necesidad de que nosotros como seres humanos seamos conscientes de eso, pero ahora al ser creyentes lo entendamos de que es el Espíritu Santo el que nos está hablando y el que nos está diciendo cuando nos equivocamos y cuando fallamos al Señor. Pero ¿para qué todo esto? ¿Por qué traigo esto a colación? Lo traigo porque hay una manera que el hombre tiene para defenderse. Ya sabemos que todos nosotros como Homo sapiens tenemos un instinto de sobrevivencia. Y parte de ese instinto que antes había hablado a comienzos de Reflexiones con Jimena es de que nosotros también nos podemos engañar. Y bien que sí sabemos engañarnos. Por lo general, cuando nosotros cometemos una falla, que la llamaremos entonces falla ahora, pero con Cristo pecado, nosotros podemos excusarnos. ¿Y por qué? Porque el fallar o el pecar trae a nosotros un sentimiento de culpabilidad, de vergüenza, de una responsabilidad, de un acto errado. Pecar quiere decir no dar al blanco. Entonces, cuando nosotros en esa conciencia que tenemos no damos al blanco, no buscamos lo bueno, nos desviamos e hicimos lo malo, la culpabilidad nos drena. Y si el ser humano no tiene la salida única, que ahora vamos a mirar cuál es, entonces, ¿qué hace las personas generalmente? Transfieren la culpa, huyen de la culpa o amortizan la culpa o la vergüenza. ¿Cómo la transfieren? Lo típico, como Adán o como Eva. Cuando Eva le dijo, es que la serpiente. Adán dice a la mujer, es que la mujer. Y finalmente el que salió fue mal Dios, porque dijeron, entonces fuiste tú Dios. Si tú lees la historia en Génesis 1, lo vas a entender, Génesis 1, 2 y 3. Ahora, eso es típico en el hombre. No, es que fue por mi esposo, es que yo soy así porque ustedes me llevan allá, es que yo grito porque nadie me obedece. Ah, no, es que yo soy bien egoísta y no te doy nada porque usted seguramente me va a traicionar y yo no te voy a dar de mi dinero. Todo lo que causa en nosotros culpa o vergüenza cuando no es enfrentado y cuando no es llevado a la manera correcta según la Biblia, va a causar en nosotros una vergüenza que tiene que ser quitada. Y el hombre, el ser humano, sabe muy bien cómo quitarse la culpa. Echando la culpa a otros, poniendo excusas
Esa es la manera donde también huimos, ponemos excusas. Ya no es que le pongamos la culpa a una persona, sino a las cosas. Mi carácter es así, es mi raza, es cultural, es que el frío, es que el calor, es que, o el hubiera. Si yo hubiera nacido en esta época, si yo no hubiera sido, si mi mamá no hubiera. Entonces, todas estas excusas y todas estas palabras lo que hacen es que nosotros como humanos nos engañemos, autoengañemos para no afrontar la causa de la culpabilidad, que es el pecado. Ahora, la última manera de que en la culpabilidad se puede quitar de mentiras, o sea, falsamente, y es la más triste y la más popular, diría yo, es en adicciones. Muchas personas que están en el alcoholismo, en las drogas y en otro tipo de acciones adictivas están huyendo de su vergüenza y su culpabilidad. Y esto, mi amigo, quiero decirte que es lo que vive la generalidad de la humanidad, que no tiene la esperanza y no tiene las promesas de perdón y limpieza y purificación y restauración que Jesucristo nos da. Así que si tú has entendido esto, si has sido suficientemente claro, creo que hay un arma en tus manos para que puedas llegar a aquellos que tú sabes que no tienen la esperanza de la vida plena aquí, de la vida eterna aquí en la tierra, en Jesucristo y con Jesucristo, para que tú les hables y les traigas esperanza. Si una persona tiene culpabilidad, se va a notar en su manera de ser, porque va a ser una persona que va a mostrar amargura, va a mostrar transferencia de responsabilidades, o sea, echarle la culpa o excusándose con las demás personas, o con adicciones y problemas de carácter tan fuertes como otras de las características es la amargura, la angustia y la falta de paz. Así que si tú encuentras una persona alrededor tuyo que no tiene la esperanza viva que es Cristo Jesús y ves esas características, encuentra la raíz. ¿Por qué la persona está atormentada? ¿Qué vergüenza y qué culpabilidad le atormentan? Porque cuando encontramos la raíz de la culpa, encontramos el pecado. Y cuando encontramos el pecado, podemos ofrecerle el único que se lleva el pecado. Porque Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados. Quiero que me acompañes a Hebreos 9, capítulo 9, versículos 13 y 14. Y dice así: pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. ¡Wow! Escogí porque habló claramente de purificar la conciencia, pero tú sabes que la Biblia está llena de versículos y de promesas que hablan de la acción de purificación, limpieza y perdón de pecados que Jesús ofrece. Tú bien sabes, y si no lo sabías, a eso vino el Señor Jesucristo. Vino para que no muramos en nuestros pecados, sino que tengamos vida eterna. Vino para sacrificarse a sí mismo para perdón de pecados. Y recuerda esto, el pecado es el que crea la culpa. Si tú tienes culpa, si tú tienes vergüenza, la raíz es el pecado. Y el pecado, el único que puede quitar el pecado es Jesucristo. Así que este es un motivo muy grande y una herramienta muy grande que hemos descubierto. Yo prácticamente estoy asombrada con esta realidad, porque hemos visto que personas cuando han confrontado y han aceptado sus problemas y sus fallas, o sea, el pecado, han podido entonces buscar a Dios de manera sincera y han visto o han vivido esa restauración de sus vidas. Yo lo he visto pasar a través de años de enseñanza, a través de la escuela de superación y ministraciones. Pero ahora, viéndolo de una manera más específica, con mucho más detalle, quiero invitarte entonces a que tú mismo no solamente reflexiones, porque si en tu vida hay amargura, hay tristeza, echas la culpa a otros, pones excusas acerca de tus propios actos o caracteres o maneras de responder, es porque seguramente dentro de ti y después de todas esas excusas está lo que se llama la culpabilidad, lo que te acusa la conciencia. Pero recuerda que la culpabilidad y la vergüenza, y esto lo quiero dejar claro, no vienen de Dios, vienen de Satanás. Y con el Espíritu Santo, Dios lo convierte en arrepentimiento. Cuando tú lo admites
Y cuando tú te das cuenta que lo que estás viviendo es culpabilidad por una falla o un pecado que has cometido a otros o a ti mismo en contra de Dios, entonces lo llevas a Jesús y Jesús lo limpia. Dice Isaías 1:18, venid a mí y estemos a cuentas, que si tus pecados fueren como la grana, Él los dejará como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, Él los dejará como blanca lana. Eso quiere decir purificación, amigo. Eso quiere decir cambio total. Así que si en tu alma, en tus emociones, encuentras que estás viviendo o alguien de tus amados están viviendo sometidos a la culpa, a la vergüenza, y entonces por eso muestran unas características como las que ya vimos, trascienden la culpa echándole a otros, tienen vergüenza y se excusan en situaciones externas, o tienen esa culpa y lo que hacen es deprimirse, drogarse o alcoholizarse, entonces la respuesta es Cristo, porque Cristo quita el pecado y quitado el pecado se quita la culpa. Espero que lo podamos poner en práctica todos de manera constante, porque siempre, en algún momento, no sabemos cuándo, podemos fallar y podemos sentirnos culpables una vez más. Recibamos del Espíritu Santo el arrepentimiento, el reargüir para ir al arrepentimiento, y recibamos de Él, de nuestro Señor Jesucristo, la limpieza y el perdón de pecados. Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Bye bye.